Bueno, saludo oficial, buenas tardes, apreciadas y apreciados estudiantes. Entonces, mientras esperamos la venida de más compañeros y compañeras, vamos a hacer un repaso de lo que vimos la última vez. ¿Consiguen ver en pantalla? Sí. Se ve. Muy bien. Entonces, la vez pasada estuvimos analizando cómo podemos nosotros obtener de la información que nos da el fabricante todo lo que necesitamos para elaborar un proyecto de una estación de bombeo. Entonces habíamos hablado de que el fabricante nos debe proveer estas 4 curvas características de la bomba, la que nos da la altura manométrica en función del caudal, el rendimiento que tiene la bomba en función del caudal, la potencia que consume la bomba en función del caudal y el NPSH en función del caudal, que vamos a ver más adelante cómo usamos esta expresión. Entonces habíamos dicho que una vez que nosotros determinamos el punto de operación de la bomba, entonces, por supuesto, este punto va a ser la intersección como ya habíamos visto, con la curva de la instalación, en la cual vamos a instalar esa bomba, instalación que fue proyectada por nosotros. Nosotros definimos cómo va a ser la instalación. El fabricante no define eso, el fabricante solamente define cómo va a ser su equipo. Entonces, por eso es que nosotros debemos ser capaces de poder seleccionar entre todos los fabricantes o todos los modelos de un fabricante la bomba más adecuada. Entonces, teniendo este punto de operación, por ejemplo, que está definido acá en el punto rojo, vamos a poder determinar en el mismo gráfico, si tenemos los datos en forma gráfica, o sea, las curvas características en formato gráfico, cuál va a ser, trazando acá una vertical, cuál va a ser el rendimiento al que va a trabajar esa bomba, bajando aquí hasta la curva de potencia, cuál va a ser la potencia que va a absorber esa bomba en el eje, y también obtener el NPSH, que veremos más adelante para qué nos sirve. Entonces ahí tenemos gráficamente toda la información. Tenemos el punto de operación, con qué rendimiento va a trabajar la bomba y cuál va a ser la potencia que va a absorber. ¿Para qué nos sirve el rendimiento? Para saber si la bomba está trabajando óptimamente desde el punto de vista energético o no. Si tuviésemos que la bomba está trabajando al 50% de rendimiento, quiere decir que la mitad de la cuenta, si es un motor eléctrico que pagamos a la ANDE, va a ser plata desperdiciada, porque esa energía no va a ser suministrada a la bomba como energía hidráulica. El 50% se va a perder. Por eso es importante conocer el rendimiento. ¿En dónde incide eso finalmente? En los costos de operación. Ustedes que son industriales, que tienen que ser capaces de definir costos industriales, y tienen una industria en la cual tienen bombas y quieren saber qué parte del costo de producción está el costo del bombeo, este valor de rendimiento va a ser clave. La misma cosa es la potencia. Nos está indicando, bueno, qué potencia va a consumir esa bomba. Entonces nos va a servir para el caso de que la bomba venga sin motor. Entonces, ¿cuál tiene que ser la potencia del motor? Así como también la potencia necesaria para, a su vez, conociendo la potencia del motor, cómo deben ser las instalaciones eléctricas adecuadas a esa potencia. De ahí viene la importancia. Entonces después vimos este gráfico, que es una otra forma de presentar la información que da una bomba, en la cual la información,
como ven aquí tenemos varias curvas características. Entonces cada curva característica es función, voy a hacerlo más grande, cada curva característica es función de la velocidad a que gira el eje de esa bomba. Entonces, si yo hago girar la bomba a 600 RPM, el eje de la bomba a 600 RPM, esta es su curva de operación. Si hago girar a 680, esta es su curva de operación. Y así sucesivamente. Entonces, eso me va a permitir, de la misma forma, conociendo el punto de operación determinado, aquí mismo ya podemos ver estas curvas en línea de puntos, son las curvas de isorrendimiento, o sea, de igual rendimiento. Entonces, esta que está más próxima del 78%, quiere decir que por aquí va a estar seguramente 80-85%. Entonces, trazando una vertical, a la curva que me da la potencia consumida en el eje con respecto al caudal, voy a obtener cuál va a ser la potencia que va a consumir esa bomba, en este caso en HP. Después analizamos el caso de esta bomba real, una bomba de la marca KSE. Acá tenemos el modelo. Entonces la misma cosa, si conocemos el punto de operación de la bomba, nosotros vamos a poder determinar en la misma. Entonces vamos a poder determinar nosotros en el punto de operación de la bomba, yéndonos hacia abajo, la potencia consumida. Y aquí, estos numeritos que están aquí son los números, es la eficiencia en la que va a trabajar la bomba en ese punto. Aquí estaría trabajando alrededor del 74%. Entonces, con esa información tenemos definido todo lo necesario para proyectar, para seleccionar adecuadamente la bomba. Después hablamos también en la clase pasada de las bombas axiales. Acá tenemos el comparativo bombas axiales versus bombas radiales y bombas de flujo mixto. Entonces, aquí analizamos las características genéricas de cada uno de los tipos y hablamos específicamente de lo que ocurre con las bombas axiales. Y este hecho que se da por tener la curva característica de operación con este punto de inflexión aquí. También vimos, perdón, el caso de, otra vez, bombas axiales. Este es un cuadro extraído de un libro en alemán, por eso indica acá lo que yo le había hablado, la zona límite de operación de la bomba. Por el hecho de que las bombas de flujo axial, como conversamos la vez pasada, si nosotros entramos, o sea, hacemos trabajar la bomba a un caudal menor que el caudal límite de operación, o atravesamos la zona límite de servicio, entonces estaríamos mostrando una zona de incertidumbre, como se puede ver aquí. Y eso fue lo que después le mostré en este gráfico, en el que se puede ver claramente, aquí está indicado la zona límite de operación, que como se puede ver, está antes del punto de inflexión. O sea, este es el caudal límite, en el caso de esta curva de operación, este va a ser el caudal límite de operación para esta bomba. Entonces la bomba debe operar como mínimo a este caudal o a caudales mayores. Para esta bomba, el punto límite de operación, el caudal límite de operación estaría por aquí. Para esta estaría por aquí.
y para esta estaría por aquí. Acá tenemos otra vez bombas axiales con una otra configuración dependiendo del ángulo que forman en sí las paletas. Entonces, la zona límite de operación, aquí vamos a ver otra. Aquí estamos viendo. Siempre va a existir una zona límite de operación. ¿Preguntas sobre eso? ¿Preguntas sobre la clase de la vez pasada? ¿Algo que haya quedado en el tintero? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Está Sí, todo profe, se claro, te parece, escucha. profe. Qué tranquilidad. Pensé que se había cortado la conexión. Bueno, ¿alguna pregunta? Está todo claro, parece, profe. ¿Está todo claro? Muy bien. Muy bien, entonces, estando todo claro, pasamos ahora a hacer el siguiente análisis, ¿no? Habíamos visto que el fabricante nos provee la curva de operación de la bomba. Lo habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, a veces ocurre en la vida práctica, y no con poca frecuencia acá en Paraguay, que nos toca entrar a trabajar en un lugar donde tienen un sistema de bombeo, industrias relativamente antiguas, o que se manejan empresas familiares, que tienen la particularidad de que tienen cero información técnica sobre lo que tienen ahí. Entonces, como nuestros industriales son muy especiales, no hablo de los ingenieros industriales, de la gente que está en la industria. A veces ocurre que se tiene una... Recurrir acá al Jamboard. Bueno, entonces, a veces se da que aparece el dueño de la empresa, de la industria, y dice, mira, ingeniera o ingeniero, compré una oferta de una bomba que me llega del Brasil y entonces la bomba es nueva o prácticamente nueva. Entonces tengo la información
O sea, la curva característica, porque la curva característica de una bomba es como la cédula de esa bomba. O sea, aparte del número de serie que suele tener, es como la cédula. ¿Sí? ¿No? Entonces nos dice cómo va a trabajar esa bomba. Entonces resulta que como compró en el Brasil, ustedes saben que en Brasil la frecuencia de operación de la red eléctrica es de qué frecuencia es. 110. 110 es el voltaje, la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia en el Brasil? 60. 60 Hz. ¿Quién dijo eso? No he visto porque estoy en el Jamboard. ¿Quién habló 60? Alexis. Alexis. Brillante, Alexis. Brillante. Brasil se maneja con 60 Hz. Paraguay con 50, Argentina 50, Uruguay 50. Chile creo que también es 50. Bolivia creo que es 60. Bueno. Eso fue toda una discusión cuando se iba a construir Itaipú, ¿verdad? Porque Brasil, uno de los países condóminos, 60 Hz, Paraguay, el otro país condómino, socio condómino del proyecto, 50 Hz. Entonces, las máquinas, las turbinas hidráulicas y los generadores son diferentes, sí, van a trabajar, van a tener que producir energía a 50 o a 60 Hz. Por más que sean de la misma potencia. Entonces, eso generó una gran discusión en aquel tiempo. Y como ustedes recordarán, en aquel tiempo gobernaba en el Paraguay un general que tenía con características muy especiales. Entonces, el propio ingeniero de Bernardi, cuyo auditorio, la auditorio de la Facultad de Ingeniería lleva su nombre, el edificio, era el director general paraguayo de Itaipú. Entonces, en un momento dado, los proyectistas le dijeron a los dos socios, bueno, defínanse qué vamos a hacer. Vamos a hacer todas las máquinas a 60 Hz, todas las máquinas a 50 Hz. Vamos a tener que hacer 50% 60 Hz y 50% 60 Hz. Eso implicaba 9 máquinas, tipo tenía 18 máquinas en ese entonces, al comienzo. 9 turbinas a 60 Hz y 9 turbinas a 50 Hz. Eso implicaba diferencia de diseño. Y cuenta la historia que el ingeniero Bernal le trajo la inquietud a Stroessner y le dijo, bueno, ¿qué hacemos, presidente? Le habrá dicho seguramente, me imagino yo. ¿O qué hacemos, general? Y dicen que Stroessner le dijo, deje nomás ahí el asunto, voy a estudiarlo. Y dejó ahí. Y pasó el tiempo, pasaban las semanas y no se definía. Y entonces los fabricantes de las turbinas que ya estaban adjudicados en el trabajo, le emplazaron a Itaipú a que defina, ¿verdad? Porque ellos si no iban a haber retrasos en el plazo de entrega de las máquinas. Imagínense en aquel tiempo, ¿quién se animaba ni a decirle a Stroessner, bueno, apúrate porque se tiene que definir este asunto, ¿verdad? Medio suicida era hacerlo. Y bueno, él tuvo ahí mucho tiempo hasta que finalmente un día se decidió porque Paraguay se quede en 50 Hz. Cuenta que los brasileros, eso lo cuenta de Bernard en su propio libro, el libro que él escribió, que está ahí, si usted al entrar en el edificio de Enzo Bernard por la entrada que está hacia Mariscal López, esa entrada que está hacia Mariscal López, y van a ver debajo de la foto del ingeniero Bernard está el libro que él escribió, que creo que hay en la biblioteca, que es muy interesante de leer. No para pensar como de Bernard, sino para alguien que de primera mano, muy cercano, estuvo ahí viviendo todas esas inquietudes. Bueno, y finalmente quedó, Paraguay dijo hace 50 y los brasileños llegaron a ofrecerle a Paraguay, cuenta de nadie en el libro, cambiar todo su sistema de 50 a 60 Hz y que Brasil iba a pagar todo eso. Y sin embargo, el extranjero no aceptó y quedó así, 50 Hz. Por eso que las máquinas de Itaipú son, la mitad son
50 Hz y la mitad son 60 Hz. Ahora que hay 20 máquinas, 10 son de 60 Hz y 10 son de 50 Hz. Como Brasil es el que consume la mayor parte, se tuvo que construir en la subestación de la margen derecha del lado paraguayo como toda la energía se tiene que ir a Brasil porque ellos son los que usan realmente. Entonces una estación convertidora de frecuencia donde la frecuencia vuelve a pasar de 50 a 60 Hz. Bueno, terminada la historia, entonces pasamos y si no tienen preguntas sobre eso. Entonces, él nos trae un dueño, generalmente ya compra, no ni pregunta. Acá traigo esto, ingeniero o ingeniera, y quiero que instale ahí en tal parte para tal proceso. Y acá está la información de la bomba y dice, la bomba tiene esta curva característica y para una velocidad de, por ejemplo, 3600 RPM. La bomba estaba movida por un motor eléctrico y esta es su velocidad de giro. Entonces, cuando estudien en máquinas eléctricas, creo que ustedes tienen electrotecnia, no sé si en este mismo semestre o en los otros, van a ver que la velocidad de giro de un motor eléctrico depende de la frecuencia. O sea, la velocidad de giro depende de la frecuencia de la red, del número de polos que tiene el motor y dividido 120, una constante. Entonces, este motor de alta velocidad, entonces el número de polos es 2. Entonces le pido que calculen rápidamente ahí para 3600 RPM y número de polos igual a 2, ¿cuánto vale F? $216. ¿Eh? Mil me salió. 216. 1000. Espera, vos calculaste muy mal o yo puse muy mal la fórmula, mi Ah, memoria es por dos, catastrófica. dos polos dijiste, ¿verdad? Y la frecuencia la 2. vamos a hallar. Exactamente, la frecuencia. O sea, va a tener que ser n por 120, o sea, 3600 por 120 dividido 2. No, doscientos yo, dieciséis yo me equivoqué en la fórmula por lo visto. Espera un ratito, voy a googlear aquí. Entonces debe ser, esto está mal. Lo más probable es que sea así. A ver ahí. Entonces ahí sería 3600 por 2 dividido 120. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da la frecuencia? 60. 60. ¿Qué quiere decir eso? $60 Hz. $60 Hz. ¿Qué implica eso?
Hola. ¿Qué implica eso? ¿No sería que si necesitas un convertidor de frecuencia porque acá es de 50 o no? ¿O estaría mal? Exactamente, como mínimo que tenemos un problema, ¿verdad? Porque para obtener esa velocidad de 3600 RPM, que es para la cual sirve esta bomba, esta curva, perdón, la curva característica que trajo el dueño de la industria, necesitamos 60 Hz. Y nosotros no tenemos aquí 60 Hz, tenemos 50, ¿cierto? ¿Me escuchás? ¿Escuchan? Sí, se te escucha, profe. Concretamente, esta curva característica de operación sirve para 3600 RPM. Entonces, si nosotros tendiésemos a usar esta curva de operación en una instalación, eh, tendríamos que conseguir una instalación que tenga una frecuencia de 60 Hz. O como dijo la compañera, conseguir un convertidor de frecuencia, con lo cual lo más probable es que al industrial le dé un ataque de nervio, como mínimo se va a tener que comprar un conversor de frecuencia para poder instalar una bomba. En resumen, así como está, eh, no nos sirve de mucho esta información. ¿Por qué? Porque esta curva de operación la construyó el fabricante en base a una relación de velocidad de 3600 RPM. Sin embargo, nosotros si la instalamos aquí en Paraguay, el motor que vamos a conseguir va a tener que ser un motor que trabaja a 50 Hz. Entonces, si la frecuencia vale 50 Hz, ¿cuánto vale N? 3000. Brillante, 3000. O sea, un motor de dos polos en Paraguay o en cualquier lugar del mundo donde la frecuencia es de 50 Hz, va a girar a 3000 RPM, no a 3600. ¿Se entiende el problema que tenemos? Tenemos nosotros la curva de operación de la bomba cuando la velocidad de giro del eje es 3600 RPM. Y, sin embargo, la velocidad de giro que nosotros podemos tener en Paraguay, en la red pública, es de 3000 RPM. Entonces, si queremos instalar esta bomba adecuadamente, tenemos que ver de cómo conseguir la curva de esta misma bomba cuando ella, en vez de trabajar a 3600 RPM, trabaje a 3000 RPM. Entonces, ¿qué podemos hacer? Recuerden, ustedes son los ingenieros jefes de la planta. eh, no tienen posibilidad de mirar hacia atrás y decir, bueno, ¿cuánto tiene que ser usted? La pregunta va a terminar por usted. Ustedes tienen que responder. ¿Qué hacemos?
uno podrá pensar, bueno, vamos a buscar en internet si si encontramos por ahí. Entonces tenemos que conocer la marca, el modelo. Y como generalmente estas bombas no son bombas nuevas, son bombas ya usadas en alguna industria en Brasil, que cerró la fábrica, qué sé yo. A veces no siempre se encuentra, no siempre es fácil encontrar esa información en la red. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos, partiendo de esta información, la curva característica de operación a 3600 RPM, obtener la curva de operación a 3000 RPM? ¿Sugerencia? Se quedan todos callados. ¿O se cortó la comunicación? A ver, voy a escuchar las propuestas. ¿Qué pensás, Alexis, que se tiene que hacer? Meter algún laboratorio y medir Meter a la un laboratorio. ¿Y después? caudal en la Sí, altura. sí, No sé, eso. meter a un laboratorio. Sí, 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 interesante. Eh, Ahora, imagínense que ustedes están, la fábrica en la que están trabajando está allá en, en algún lugar del interior profundo, donde no haya sido un laboratorio a mano. Se tendría que traer la bomba. Eso tiene un costo que generalmente no le gusta mucho a los industriales pagar. Si tiene un ingeniero ahí que el ingeniero le resuelva todo. Pero es una solución posible. Fiorella, ¿qué tendríamos que hacer? Fiorella se quedó dormida. Giovanna, Hugo Marcelo o Giovanna, ahí está. ¿Qué Profe, hacemos, Giovanna? ¿puede repetir la pregunta otra vez? Bueno, ¿cómo no? Lo voy a hacer. No, voy a mostrar acá el Jamboard. Ahí está. Vos estás trabajando como ingeniero jefe de una fábrica en la cual se utilizan bombas. Entonces un día el fabricante, el dueño de la empresa, de la industria, te trae y se compró una bomba en Brasil que tiene esta curva característica. Ahora, quiero que instale acá en nuestra fábrica. Y entonces, claro, para instalar sabemos que tenemos que tener la curva de operación de la bomba. ¿Cierto? Así como la curva de la instalación. La curva de instalación, tenemos la instalación ahí, la podemos sacar. La curva de la característica de operación, sin embargo, tenemos la curva de operación, pero para 3600 RPM, porque se trajo al Brasil.
Entonces ahora queremos saber cuál sería la curva de operación de esa misma bomba, pero cuando ella gira a 3000 RPM. ¿Se entiende? Ahora la pregunta. Sí, profe, sí, profe. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta? Profe, ¿y el gráfico de la curva no sería diferente entonces? O sea, sería un poco Sí, trasladada nomás. va a ser diferente, exactamente. Va a ser diferente. Va a pasar un poco lo que pasa aquí. A ver. Aquí tenemos un caso. ¿Ah? Entonces, esta es la misma bomba, pero tiene diferentes curvas de operación. Cuando gira, no este no es el mejor ejemplo. Este sería el caso. Entonces aquí tenemos, la misma bomba tiene diferentes curvas de operación cuando gira a diferentes velocidades. Entonces, haciendo una abstracción acá de los números, supongamos que esta sea la curva para 3600 RPM que trajo todo orgulloso el dueño de la industria, y ahora nos pide que encontremos cuál es la curva para cuando la bomba gire a 3000 RPM. Esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos dos n. Veamos que la ¿Alguna relación N1 entre ellas o algo así no se podría buscar, profe? puede ser. Sí, Te ¿cómo? pregunto. ¿Y cuál sería esa relación? Esta es la situación. Esta es N1 y esta sería N2. Esta es la curva para N1. Necesitamos conocer la curva de la bomba para N2, igual a 3000. Fiorella quiso decir, creo que fue Giovanna, y después le interrumpieron. Giovanna, ¿quería decir algo? No, profe. No, no quería opinar. Fiorella. Fiorella sigue ausente. Bueno, justamente para este tipo de situaciones es que tenemos lo que se dan llamar leyes de semejanza. Las leyes de semejanza son relaciones que permiten determinar cómo se va a comportar la bomba cuando varían las condiciones, específicamente dos condiciones. La primera es cuando el diámetro del impulsor se mantiene constante. O sea, nosotros tenemos la bomba con el mismo diámetro de impulsor, o sea, no cambiamos el impulsor, pero lo que le hacemos es girar a velocidades diferentes. Entonces, en ese caso, la relación de caudales va a ser entre sí como una relación de la velocidad de giro. Es decir, si yo conozco el caudal 1 para las RPMs, para los números de vueltas 1, entonces, conociendo N2 podemos determinar Q2. Es decir, el caudal para cuando la bomba gire a N2. Eso quiere decir que nosotros podríamos entonces decir aquí Q1, o digamos así, Q3600 va a ser a Q3000 como 3600 N1 va a ser a 3000.
Por lo tanto, de aquí podemos despejar cuál sería el caudal de la bomba para cada valor de caudal 3600 podríamos obtener, ¿esto cuánto da? 3600 dividido 3000, ¿cuánto es? 1212, 1,2. 1,2. Muy bien, 1,2. Entonces, la relación de caudales entre 3600 a 3600 RPM y a 3000 va a ser 1,2. De la misma forma, acá nos dice que las alturas manométricas van a ser entre sí como el cuadrado de las relaciones N1 sobre N2. O sea, nosotros podríamos decir entonces H1, es decir, H3600, la altura manométrica a 3600, sobre la altura manométrica A3000, va a ser entre sí como 1,2 1,2 al cuadrado. O, para conocer la relación de potencias, la potencia consumida por la bomba, que aquí le llamamos N, no P, pero es potencia, a 3600 RPM, va a ser la potencia a 3000 como una relación de rotaciones elevado al cubo, o sea que va a ser 1,2 a la tercera potencia. Luego, con esta información, entonces, podríamos venir a nuestro... ¿Dónde está acá el Jamboard? Se apareció el Jamboard. Se me fue el Jamboard. Profe, recién cerraste eso, o sea, hace rato cuando estaba explicando. Es porque me emociono mucho cuando enseño. Bueno, entonces voy a tener que abrir otra. Aquí está. Luego, como con esas relaciones que vimos recién, si yo conozco el caudal para 3600 RPM, puedo determinar, como vimos recién, cómo eran las relaciones. Decía Q1 es a Q2 como N1 es a N2. Relación de caudales. Relación de alturas manométricas. H1 es a H2 como N1 es a N2 al cuadrado. Y la relación de potencias, N1 es a N2 N1 es a N2 como N1 es a N2, en este caso, al cubo. ¿Recuerdan? Entonces, teniendo las relaciones, teniendo el caudal 1, un caudal cualquiera aquí, para N1, aplicándole la relación de giros,
obtengo el caudal Q2. Tomo otro valor de Q1, el caudal a 3600, y así voy obteniendo para diferentes valores de caudales. Para diferentes valores de caudales yo puedo ir obteniendo, por ejemplo, para este caudal. Por Dios. ¿Alguien sabe cómo hacer una recta perfecta con Chambord? Uy. Y así sucesivamente se pueden ir obteniendo los diferentes valores de caudales y de alturas manométricas. ¿Se entiende? Luego, de esta forma podemos entonces construir la curva para 3000 RPM que estamos necesitando. Que nos va a salir una curva con aproximadamente, por supuesto, los caudales van a ser menores. Vamos para una menor velocidad, N1 sobre N2 positivo. Entonces va a ir como denominador. Por lo tanto, nos va a salir una curva paralela a la anterior aproximadamente, así. Esto va a ser la curva para N2. Por lo tanto, sin tener que recurrir a ningún laboratorio, mandar la máquina, sin mover la bomba de ahí de la fábrica, podemos nosotros determinar con operaciones matemáticas simplemente la nueva curva de operación. ¿Se entendió el problema? Sí, profe. Muy bien, entonces, este es el primer caso, cuando el diámetro del impulsor es constante. Eso quiere decir cuando nosotros no cambiamos el impulsor, simplemente lo que vamos a hacer es cambiar la velocidad. Por eso le puse el ejemplo de fantasía de un problema que, no, bueno, no siempre es fantasía, realmente muchas veces puede pasar eso en la práctica, que se encuentran con esto, que tienen la curva característica para una velocidad que se puede encontrar en un otro país, hablando de motores eléctricos, y lo tienen que adaptar a la frecuencia de Paraguay. De esa forma, entonces, podemos obtener los caudales y alturas manométricas para la nueva velocidad. Bueno, y este sería el caso de lo que le hablé recién. Posiblemente en lo que hizo el fabricante, hizo el levantamiento de una de las curvas, como lo explicó el compañero Alexis, en el laboratorio, dándole valores al caudal, medía la altura manométrica, entonces fue obteniendo punto por punto una de las curvas. Y la otra curva lo que hizo fue directamente por relaciones matemáticas obtener las siguientes curvas. De 920 a 840, de 840 a 760, de 760 a 680, de 680 a 600. ¿Comprendido? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No hay preguntas. El segundo caso que se puede presentar es cuando el número de vueltas, de revoluciones por minuto, a que gira el eje de la bomba es constante. Es decir,
tengo una bomba que va a trabajar con la misma velocidad, pero en el cual al impulsor se le hizo como está aquí indicado, un mecanizado tal que se disminuye el diámetro de ese impulsor. Yo tengo un impulsor, esto es un artificio que se usa mucho en los fabricantes de bombas tienen, por ejemplo, el impulsor en lo que se llama en supermedida, o sea, en la medida máxima para el modelo de bomba. Entonces, de repente viene un pedido de Paraguay y dice, bueno, yo tengo una altura manométrica nominal de tanto y un caudal nominal de tanto. Ellos tienen un modelo que puede servir para eso, pero cuyo impulsor está en supermedida. Entonces, lo que hacen es meten en tornería y le someten a un mecanizado para disminuir el diámetro. Esa disminución, aclaro que es solamente milímetros. Es solamente milímetros. Estamos hablando de pequeños mecanizados que disminuyen el diámetro total del impulsor y que hace ya que entonces el diámetro quede, la curva de la bomba quede como está indicando aquí. Aquí es la curva de la bomba en el cual el diámetro, luego de ser recortado, es igual al diámetro original, porque está multiplicado por 1. Aquí tenemos que es 90% disminuido, 80%, 70%. Y aquí se puede ver cómo cambian las curvas de operación. Entonces, el diámetro del impulsor, la velocidad del impulsor no cambia, pero sí cambia el diámetro del impulsor, que es el otro caso posible. Entonces, eso muestra aquí cómo tanto la curva característica se modifica, así como la curva de potencia también se modifica en función del caudal. Entonces, en este caso, las leyes de semejanza que se aplican son las que están aquí. Entonces, el caudal 1, digamos, el sin modificar el impulsor, relacionado con el caudal 2, ya con el diámetro del rotor modificado, va a estar entre sí como la relación de los diámetros multiplicada al cubo. Esa es la relación de caudales. Q1 es a Q2 como de 1 es a D2. Fíjese que hay relación de diámetros, ya no es de velocidades. Altura manométrica, relación de alturas manométricas va a estar entre sí como la relación de diámetros elevado al cuadrado. Y las potencias consumidas van a estar entre sí como la relación de diámetros elevado a la quinta potencia. Tanto en este caso, fíjense, en este caso, en el cual nosotros podríamos decir, bueno, acá encontramos una solución genial. Yo no necesito comprar otra bomba, basta que disminuya, que lleve a tornería, a mecanizado, el diámetro del impulsor. Ya puedo entonces tener una curva característica de operación modificada. Pero ¿qué es lo que ocurre? Las potencias están entre la relación de diámetros elevado a la quinta. Hay una gran modificación en la potencia consumida. ¿Por qué? Porque está en relación quinta de la relación de diámetros a que se quieren llegar. Lo mismo vale aquí este comentario, ¿verdad? Supongamos por un instante que el caso haya sido al revés. La bomba se compró en Paraguay para 50 RPM y yo lo llevo a Brasil y lo quiero instalar. Entonces, la potencia consumida en ese caso, la potencia consumida, acá está mal esto. Esto tiene que ser... Esto tiene que ser 2. Entonces, ¿qué va a pasar? La potencia que me va a consumir esa bomba va a ser igual a la relación del número de giros elevado al cubo. Acá era 1,2.
¿Cuánto es 1,2 elevado al cubo? Uno coma dos elevado al cubo. 1,728. 1,728, gracias. Entonces, fíjense, es cerca de 2. Entonces quiere decir que la potencia que va a consumir, pues yo le tengo que poner ya un nuevo motor que gira 3100 RPM. Pero si yo tenía acá en Paraguay, por ejemplo, un motor de 30 HP, allá le voy a tener que poner un motor que sea por lo menos 1,7, ¿cuánto dijiste? 1,7, 728. casi 1,73 veces mayor. Da casi el doble. Por lo tanto, ya le voy a tener que poner un motor de 60 HP casi. Y acá tenía 30, ya 60, el doble. Entonces, ese es un cuidado que hay que tomar, ¿verdad? Porque, claro, la instalación va a tener que ser mucho más, el motor va a tener que ser más grande y la instalación que vaya con esa, que se le tenga que construir, va también que ser, va a tener que ser mucho mayor. Así el doble mayor. ¿Preguntas? ¿Preguntas que quedaron en el tintero? Todo claro. De mi parte no, profe. Muy bien. Entonces están en condiciones de poder resolver un ejercicio en el cual tenga que construir a partir del conocer una de las curvas, la curva para otro tipo, para otra velocidad o para otro diámetro, simplemente utilizando las leyes de semejanza. ¿Está bien? ¿Van a poder? Les voy a hacer ahora un ejercicio en el aula virtual para que entonces lo resuelvan y en la próxima clase lo miramos. De aplicación de leyes de semejanza. Dale, profe. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a otro punto que nos pide el programa, que son las pérdidas totales en bombas centrífugas. En este capítulo lo que se analiza un poco cuáles son las pérdidas de las que se componen las pérdidas que componen las pérdidas totales, cómo se componen las pérdidas totales en las bombas centrífugas. Entonces, estas pérdidas son las que finalmente llevan a la pérdida total, determinando cada una de estas pérdidas, se pueden determinar las pérdidas totales que tiene una bomba centrífuga. Entonces, esas pérdidas las pérdidas totales están compuestas por las pérdidas hidráulicas. Pérdidas hidráulicas, esto quiere decir pérdida de energía hidráulica. Pérdidas volumétricas, es decir, pérdida de líquido. Pérdida de líquido y las pérdidas mecánicas,
que son pérdidas que se dan por hacer la bomba una máquina dinámica que tiene elementos en movimiento y otros componentes de la bomba que son estáticos. Entonces van a existir fuerzas de rozamiento, no van a producir pérdidas. Analicemos cada una de ellas. Las pérdidas volumétricas. Aquí tenemos una bomba en corte. Tenemos el eje de la bomba. Esto que está aquí en rayas inclinadas más cercanas es el impulsor. Y aquí tenemos la que se llama la voluta de la bomba, que es estática. Entonces, esta es la parte giratoria. Esto que está aquí es la parte giratoria. El eje y el impulsor. Esto es lo que gira. Tiene movimiento. El resto aquí es estático. Entonces, cuando penetra el fluido aquí dentro de la bomba, por la entrada del rotor y sale despedido por la voluta para seguir hacia la tubería de impulsión, entonces existe, y se puede ver, agrandarlo más, aquí se puede ver que del caudal que entra aquí, Q más QE, entonces una parte de este caudal se desplaza por esta rendija, porque acá tiene que haber una rendija, porque esta parte es giratoria, esta parte es fija, tiene que haber una rendija aquí como para que pueda girar, para que pueda haber giro de este elemento, no tocan el uno con el otro. En espacio acá de milímetros, pero hay un espacio muy pequeño. Entonces por aquí, por este intersticio, se introduce una parte del líquido Q sub E, y eso sale fuera de la bomba, aquí por el espacio que se da entre el eje y la empaquetadora. Entonces, este es un caudal de pérdida, una pérdida volumétrica. Es una cantidad que salió, no se utilizó, que no llega a donde lo queremos utilizar. Por otro lado, hay una parte del caudal, Q sub I, que circula por la parte interna, por el mismo intersticio que hay aquí entre la parte móvil y la parte fija, sale por aquí y está permanentemente recirculando. O sea que este caudal no va a la voluta y no va a la tubería de impulsión. También es una pérdida volumétrica. Entonces la suma de Q sub E más Q sub I son pérdidas volumétricas. El caudal que finalmente, del total que caudal que entró aquí, solamente el caudal Q mayúscula es el que es utilizable. El resto es pérdida. Las pérdidas hidráulicas son aquellas que ya estuvimos estudiando, que se dan por efecto de la circulación aquí dentro del... Fíjense que el fluido que ingresa por aquí tiene que cambiar de dirección, entonces aparecen las pérdidas de forma, el fluido cambia de dirección, entonces en este cambio de dirección él pierde energía, tiene que acá atraviesa, acá tenemos una sección más grande y tiene que entrar en esta sección más pequeña, entonces le estamos sometiendo acá nuevamente a una pérdida hidráulica. Entonces las diferentes pérdidas hidráulicas que uno va sumando son las que componen finalmente las pérdidas hidráulicas que están aquí. Entonces las pérdidas hidráulicas son las que se dan justamente porque dentro de la bomba también hay cambio de direcciones, cambio de secciones, hay estrechamiento, ensanchamientos, todos partes del circuito por el que circula el fluido que hace que aparezcan las pérdidas hidráulicas. Y luego tenemos las pérdidas mecánicas, que son las pérdidas que se dan justamente porque existen partes móviles y partes fijas. Entonces, entre las partes móviles y las partes fijas, como aquí, por ejemplo, donde hay una empaquetadora, existe un rozamiento necesariamente, y eso, el rozamiento, ustedes saben que es una pérdida. Eso no es una energía aprovechada. Por lo tanto, eso va a constituir finalmente en
en las pérdidas mecánicas. Entonces, en definitiva, las pérdidas totales en la bomba centrífuga se van a componer de la suma de estas tres pérdidas. Y recuerden, estas son pérdidas que se dan dentro de la bomba. ¿Quién la investiga eso? ¿Quién calcula esto? El fabricante en su laboratorio. El fabricante, cuando hace los ensayos en los modelos de sus bombas, entonces determina todas estas pérdidas. Y nos entrega a nosotros la información ya en forma de una curva de rendimiento, que ya toma en cuenta estas pérdidas. Pero sí, estas pérdidas existen. ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno, lo siguiente es el rendimiento. Aquí justamente el rendimiento total de la bomba va a estar compuesto por un rendimiento hidráulico, un rendimiento volumétrico y un rendimiento mecánico. Entonces, como ya sabemos, los rendimientos van a ser, el rendimiento mecánico va a ser va a ser la pérdida, la relación entre la pérdida hidráulica y la pérdida total. El rendimiento volumétrico hace esa misma relación, que se toma en cuenta pérdidas volumétricas, y el rendimiento mecánico va a ser aquel en el que toma en cuenta las pérdidas mecánicas. Toda esta información, como les digo, no la calculamos nosotros los proyectistas, la determina el fabricante en sus laboratorios, y con ella entonces construye las curvas características de la bomba que nos está ofreciendo. Entonces, las pérdidas volumétricas y el rendimiento tienen esta característica. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Finalmente, por hoy, lo último que vamos a ver es lo que se llama la potencia útil, la potencia hidráulica útil de la bomba. Entonces, nosotros ya habíamos visto en algunas ocasiones anteriores que la potencia de una bomba, la potencia P, o también N, en bomba se usa para la potencia N en vez de P para no confundir con presión. Entonces, es el producto del peso específico del fluido bombeado por el caudal bombeado por la altura manométrica que nos da la bomba. Es decir, si yo conozco la altura manométrica que está bombeando la bomba y el caudal al que está bombeando y sé qué líquido es, puedo determinar la potencia. Entonces, en algunos casos, para determinar la potencia útil, también podemos, conociendo el rendimiento total, multiplicado por gamma, Q y H manométrica, entonces tendríamos la potencia útil. Es decir, de la potencia bruta, multiplicando por el rendimiento que determina el fabricante, tengo la potencia útil. Entonces, ¿cuál va a ser el rendimiento? Va a ser la potencia útil dividido esto que está aquí, que es N. Entonces, ¿para qué nos sirve la expresión? Para poder terminar conociendo el caudal bombeado y la altura manométrica que está entregando la bomba, multiplicado por el peso específico del fluido, determinar qué potencia está consumiendo esa bomba en el eje. ¿Preguntas hasta aquí?
¿Preguntas? No, profe. ¿Está todo claro? ¿Clarito? ¿No hay preguntas? Bueno, yo voy a poner en el aula virtual como una tarea, entonces un ejercicio de aplicación de la ley de semejanza. Espero que hayan comprendido. Traté de no entrar directamente a hablar de ley de semejanza, sino que hablar primero de dónde se podría utilizar, para después entonces mostrarle el concepto de ley de semejanza para que entonces ayude a comprender mejor cómo se utiliza eso y que no sea así un concepto teórico nomás que quede en el aire. Ok, entonces si no hay más preguntas, estaré viendo otra vez el próximo lunes a las 12:30. Gracias por la comprensión, por la intermediación ahí de la delegada. Me veo obligado a pedirle esto porque a las 2 tengo la clase de la maestría ahí, con una profesora brasilera que no, muy difícil de cambiar con ella el horario. Así que, bueno, dejamos entonces aquí, si no hay preguntas, y nos vemos el próximo lunes. Que estén bien.